Muchísimas gracias a la Asociación de Bancos de México, a su presidente, a el cuerpo directivo por esta invitación, por esta posibilidad. Quiero decirles aquí que estamos a unos días de publicar un libro sobre la propuesta de país que estamos haciendo, con la que estamos recorriendo México, con la que estamos entusiasmando a una generación de mexicanas y de mexicanos que habían sido descritos como apáticos, que habían sido descritos como que no les interesaba la política, de participar en la vida pública de México. Que eso va a ser un logro innegable de esta campaña y que va a ser un patrimonio del país en los próximos años. La participación, la concientización de una generación a la que se le había dicho que no participaba en la política y que no gustaba de la política, pero que hoy entendemos que no gusta de su política, pero que tiene interés en tomar el rumbo del país en sus manos y en darle otro rumbo al país, otro destino a México para los próximos años. Y el planteamiento que estamos haciendo, del que estamos hablando, es la posibilidad de tener un México nuevo, de que dejemos de discutir cuál pasado de México era menos peor, si el de Echeverría, si el de López Portillo, si el de Enrique Peña Nieto, si el de Vicente Fox, y que enfoquemos las baterías, la energía de este país en construir un México nuevo que tiene 3 ejes y 3 pilares fundamentales. Un México con justicia, con paz, un México con prosperidad y un México con igualdad. Un México con justicia es la principal preocupación de este país. A diferencia de los problemas que tiene México, desigualdad, rezago educativo, sistema de salud colapsado, que son problemas que podríamos definir como estructurales, pobreza. El problema de la seguridad es un problema contemporáneo. Hace 20 años, México no era uno de los 100 países más violentos del mundo, no era uno de los 100 países con altas tasas de homicidio en el mundo, y hoy es uno de los 10 países más violentos del mundo, es uno de los 10 países con más homicidios en el mundo, y tenemos estados completos tomados por el crimen organizado. Estados que en su mayoría gobierna Morena, que han fracasado, que están tomados por el crimen, como Morelos, como Colima y por supuesto como Guerrero, entre muchos otros. Eso se debe a una política de seguridad fallida, iniciada esa estrategia fallida hace 3 sexenios, en el sexenio del presidente Calderón, continuada por el presidente Peña Nieto y continuada por el actual gobierno. Una estrategia de seguridad que ha basado toda su oferta en prohibicionismo, punitivismo y militarización, sin apego a la evidencia, desmantelando las policías civiles de este país, las policías municipales, las policías estatales, abandonando a las y a los policías sin capacitación, con cursos de 6 semanas, sin derechos laborales, sin seguro de vida, sin seguro de gastos médicos mayores, y dejando un cuello de botella en el Ministerio Público que provoca impunidad e injusticia. Nuestra propuesta es un cambio de estrategia en materia de seguridad, apostar por las nuevas tecnologías, darle facultades de investigación a las y a los policías, formar nuevas policías, hacer una Academia Nacional de Altos Mandos Policiales y que las personas puedan denunciar los delitos en una aplicación en su celular, que podamos tener mapas de calor, que podamos tener inteligencia para delimitar el universo criminal que tiene este país, porque aunque sean 30 millones de delitos, los delitos de alto impacto y los delitos que causan estragos en la sociedad nacional, el derecho de piso, el cobro de extorsión, el secuestro, los asesinatos, corresponden a un universo criminal que, según estudios de especialistas, no rebasa las 200,000 personas ejecutándolos. Un México con justicia y paz, en el que las carreteras no sean tierra de nadie y en el que la clase política deje de tener una relación de subordinación y de complicidad con el crimen organizado. El segundo eje del México nuevo es un México con prosperidad.
Cuando hablamos de prosperidad, a la lógica del desarrollo y del crecimiento le agregamos elementos de sustentabilidad, de protección del medio ambiente, pero la urgencia de que resolvamos 3 temas que son necesarios para el desarrollo, para el despegue de México. México no va a aprovechar la coyuntura que tiene del nearshoring, que está potenciando el desarrollo de Arizona, de California, de Texas, de Florida, a niveles no vistos después de la pandemia, y que está capitalizando Nuevo León, pero que el país no está capitalizando básicamente por 3 factores: seguridad, energía y agua. Para que México sea un país con prosperidad, necesitamos transformar el modelo de generación de energía en este país, apostar por las energías limpias, por el potencial de energía solar, de energía eólica que tiene México, abandonar la idea absurda de que los combustibles fósiles, de que el combustóleo, de que el carbón son instrumentos ideales para la generación de energía, son los responsables del 51% de la generación de gases contaminantes en el aire para las mexicanas y los mexicanos, pero además son cada vez un peor negocio. La generación de energía a través de una termoeléctrica es 6 veces más cara que la de una solar. La deuda de Pemex supera los 100,000 millones de dólares. Las pérdidas que han tenido Comisión Federal de Electricidad y Pemex este sexenio son 2 billones de pesos. México no puede seguir dejando de financiar su desarrollo y su prosperidad por financiar empresas que están siendo mal administradas, que incluso han cambiado la estructura de su deuda. Pemex tenía solamente menos del 10% de su deuda en instrumentos de corto plazo y hoy tiene el 30% de su deuda en instrumentos de corto plazo y que están hipotecando el futuro del país. Y el tema del agua, en el que dentro de la presentación que hicimos del Programa Nacional de Infraestructura para construir prosperidad ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, acordamos que los recursos extraordinarios de 100,000 millones de pesos que vamos a adicionar al gasto en inversión para llevarlo del 2.8% del PIB al 4,5% del PIB en un solo sexenio, porque no se puede el 6% que prometió una de las candidatas, porque no se puede decir en cada foro lo que la gente quiere escuchar, no se puede decir en un foro, cortándose el dedo para que te salga sangre, que vas a bajar la edad de las pensiones a 60 años, sin decir cómo lo vas a financiar, y en otros foros venir a decir y hablar de responsabilidad fiscal y hablar de responsabilidad económica. Eso es insostenible. México necesita un programa nacional de infraestructura que crezca gradualmente en 100,000 millones de pesos al año, y el 15% de ese incremento en el gasto de inversión va a ser para infraestructura hídrica y para el presupuesto de Conagua, para plantas de tratamiento de aguas residuales, de saneamiento, para presas, para sistemas de agua potable, para una reforma a la manera en la que el campo opera, produce, para tecnificar al campo mexicano y para resolver el problema del agua, que es un inminente riesgo ambiental, social para México, pero sobre todo un gran freno a su prosperidad. Y el tercer punto es un México de iguales. Y no hay un igualador social más importante que la educación. Las escuelas de este país están abandonadas. De 217,000 escuelas de educación básica que tiene este país, 125,000 tienen 30 años o más de construidas. 110,000 no tienen una sola computadora. 40,000 no tienen agua potable. No hay manera de insertarnos en un México de futuro, de prosperidad y de desarrollo con la educación abandonada. Tenemos una tasa de absorción en educación superior del 43% frente a un 54% de América Latina y a un 77% de la OCDE. Y tenemos universidades públicas con menos presupuesto que nunca, con más demanda que nunca y soluciones que son infames. ¿Cuántos gobernadores de Morena, cuántos altos funcionarios de Morena tienen a sus hijos en una universidad del bienestar? Esas universidades no son universidades. Necesitamos reformar la oferta de educación superior, darle una perspectiva de desarrollo a los jóvenes, vincular la educación con el sector productivo, darle una potencia igualadora a la educación en este país y llevar a 1 millón de jóvenes a la universidad en los próximos 6 años. Es posible no solamente trabajando con las universidades públicas, sino haciendo también esquemas de colaboración con las universidades privadas. Esos son los 3 ejes con los que estamos convocando
a una fuerza social a gobernar México los próximos 6 años con una perspectiva distinta, y que les agradezco la posibilidad de presentar y charlar de una forma más extendida con el doctor Curcio y con todos y con todas ustedes. Gracias.